Que la paz de Cristo reine en cada uno de sus corazones. Les saluda a su amigo y hermano en la fe, José Luis Parada. Y para nosotros es una alegría, en su programa Buenas Nuevas, llevarle una noticia de esperanza, una noticia de alegría, una buena nueva verdaderamente, que viene de parte de Dios, de nuestro Padre Eterno Yahvé, para usted que está ahí viendo y escuchando este mensaje. Estamos llamados a hacer esta misión, a hacer esta labor evangelizadora, de llevar palabra de esperanza, palabra viva que edifica, que estimule ese deseo de seguir caminando adelante, que estimule el deseo de buscarle un sentido, un propósito noble a la vida, porque la vida es bella, la vida es linda, la vida es lo máximo. Hemos sido creados para alabar a Dios y para ser felices. Óigame bien, ya lo hemos dicho y siempre lo vamos a seguir diciendo. Hemos sido creados por Dios, nuestro Padre Eterno, Yahvé, para ser hombres y mujeres felices, hombres y mujeres que alaban a Dios, porque hemos creído en Él, creemos en Él, lo hemos conocido. Y si usted de repente no lo ha conocido, lo invitamos a que lo conozca, que pueda tener un encuentro cara a cara con el Maestro, con Jesucristo, el Hijo de Dios, para que ese Espíritu Santo se derrame en su vida y usted sepa y vea lo bello que es la vida, cómo le damos sentido, cómo le damos valor, cómo no permitimos que lo negativo, que el pesimismo venga sobre nosotros. Personas llenas de Dios, personas con vida espiritual, todo lo miran para bien, no lo miramos como desgracia, no lo miramos como que nos hicieron mal, no. De eso se trata, que usted pueda ver la vida de la mejor manera. Y hoy, el tema que tocaremos, esta palabra que es viva y eficaz, que es palabra de Dios, que viene de parte de Él, le hemos titulado Los actores de mi vida. Óigame bien. Y usted me va a decir, hermano, ¿vamos a hablar de película? Pues vamos a hablar de película. Vamos a hablar de cinematografía personal propia vivida, en carne propia suya. Los actores de mi vida. Y usted se podrá preguntar quiénes son los actores de su vida. Así como lo vemos en la película, que sale aquel listado de los actores principales, de los actores que ocupan segundo lugar, tercero, cuarto y quinto, los que pasan desapercibidos, y de los actores principales que son los que más lucen en aquellas películas, en aquellas novelas, en aquellas comedias, como usted lo quiera llamar. Hoy vamos a hablar de los actores de mi vida. Haga suya esta palabra, haga suyo este título, este tema, los actores de mi vida. Y repítalo, los actores de mi vida, y pregúntese, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esos actores que hacen esa labor tan impresionante en mi vida? Y cuando decimos tan impresionante, no solamente es porque hacen cosas buenas, también porque hacen cosas negativas y nos afecta de manera personal. Se vuelven actores de nuestras vidas. De repente hacen aquellos shows impresionantes que nosotros no las creemos, cuando definitivamente no está pasando absolutamente nada. O de repente hacen aquellos grandes espectáculos de cosas buenas que marcan nuestras vidas. Y eso sí es bueno, eso sí vale la pena que lo hagan. Son los actores de mi vida que marcan la pauta para yo poder seguir adelante, que marcan la pauta para yo no quedarme estancado. ¿Quiénes son esos actores o qué hacen para poder estimular esa parte de mi vida que siga caminando, que siga creyendo, que a pesar de la situación de vida que se me presente, seguimos avanzando, seguimos avanti? ¿Quiénes son? Y lo vamos a leer a la luz de la palabra. Por eso le hemos titulado Los actores de mi vida. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento lo que dice el libro de Ruth, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 al 5. Y miren qué bonito el título que le pone la Biblia. Le pone, o lo tituló, La muchacha forastera. Y mire lo que dice Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 5, que es maravilloso. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país, y un hombre emigró con su mujer y sus 2 hijos desde Belén de Judá hasta los campos de Moab. Se llamaba Elimelec, su mujer Noemí, y sus hijos Mahlón y Quilión. Eran efrateos de Belén de Judá. Llegados a la campiña de Moab, se establecieron ahí. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Hemos leído la palabra de Dios. Nosotros leemos palabra de Dios, predicamos palabra de Dios, porque a eso estamos llamados, a predicar la palabra de Dios, a llevar la buena nueva de salvación a toda la creación. Y enséñenles a cumplir todo, dice el Señor. Y sépalo usted que está ahí, que usted no está solo, que usted no está sola. Podrá estar pasando una situación bien difícil, y lo vamos a agregar también, o una situación bien bella, y usted no está solo, usted no está sola, Dios está con usted. ¿Sabe qué dice ese versículo de San Mateo en el capítulo 28, versículo 19 y 20? Yo estaré con ustedes, y con usted, todos los días, hasta el final de los tiempos. Eso quiere decir que el tiempo se va a acabar. Yo estaré con ustedes todos los días. Oiga bien lo que dice el Señor. Haga suya esa palabra, porque es parte de los actores fundamentales de su vida. Es el mejor actor, es el principal actor, el que le dice que va a estar con usted todos los días de su vida. Óigame bien, ¿de cuál vida podrá decir usted? De esta vida de tristeza, de esta vida de amargura o de esta vida de abundancia, pero de repente estoy sola. Claro, de esa vida estamos hablando, de esa vida de enfermedad. Usted, mi hermano y mi hermana, no está sola. Dios está con usted y va a estar con usted todos los días hasta el final de los tiempos, hasta que su vida y la mía se acabe. Él va a estar con nosotros. ¿Qué dice la palabra? En tiempo de los jueces hubo hambre en el país. Y empezamos a aplicar la palabra y la hacemos viva y la hacemos nuestra. La traemos a nuestra realidad, esta palabra del Antiguo Testamento en el libro de Ruth, de esta historia que nos narra. Dice, cuando hay hambre en el país. ¿Qué hambre? ¿Qué hambre estamos teniendo usted y yo? Se ha preguntado, no solamente por un alimento físico que nos sustenta y nos mantiene. Hay muchas personas que tienen hambre de cariño, hambre de afecto, hambre de sentirse valorados, valoradas, de sentirse importantes, de sentirse valiosos. Y ojo, ¿para quién? Para sus padres, para su papá y su mamá, o para sus hijos. Porque de repente hay padres que se esmeran, pero se sienten o son menospreciados por sus hijos. No valoran el sacrificio que hace mamá, que hace papá, y se sienten despreciados por sus hijos. La iglesia celebra en el mes de agosto el mes de la familia. Bendito Dios, porque lo celebramos con alegría y con gozo. Mas los meses de la familia son los 12 del año. Poder celebrar siempre la familia, poder celebrar la vida, lo dice la palabra. En tiempo de los jueces hubo hambre en el país y un hombre emigró con su mujer y con sus 2 hijos. ¿Quiénes emigró? Dice la palabra. Emigró papá, emigró mamá y sus 2 hijos. Una familia completa. ¿Y por qué emigra? Porque hay hambre. ¿Y qué hambre tenemos nosotros a veces? No solamente de llenar nuestro cuerpo físico, de alimentarnos con los frijolitos, el arrocito, los huevitos, la tortita con sal. Bendito Dios, aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque ustedes que están viendo y escuchando este mensaje saben que hay muchas personas que no tienen ni qué comer. Es más, ni piensan en comer. Es ahí donde nosotros preguntamos qué hambre tenemos nosotros. Hambre y sed de justicia, porque miramos gobiernos injustos y hasta entre ellos mismos se pelean cuando hacen sus famosas manifestaciones. Hambre de justicia, porque miramos que gobierno tras gobierno solo hay corrupción y beneficio para ellos mismos y el pueblo no les interesa. Claro que hay ese tipo de hambre de justicia, de unidad, de equidad, porque muchos temen perder su trabajo, porque otros los han perdido. Claro que tenemos esa hambre aplicada a nuestra vida, porque no hay oportunidades. Bendito Dios por aquellos empresarios que generan oportunidades de trabajo. Bendito Dios, porque hay tanta sed, hay tanta necesidad, hay tanta hambre de Dios, de acercarnos a Dios, de poder llevar una palabra de esperanza, más que una palabra de miedo. Muchos lo que llevan es una palabra de miedo a los demás. Y eso no viene al caso. No podemos llevar palabras que atemorizan al pueblo, a la iglesia. Es palabra de esperanza, palabra de alegría, palabra que viene de parte de Dios. Cuando Jesús caminaba predicando y sanando enfermos, no caminaba echándoles maldiciones, no les caminaba señalando el miedo, no los caminaba denigrando, no los caminaba juzgando ni señalando. Caminaba consolándolos, llenándolos. Decía, dichosos aquellos que han llorado, los que son pobres de espíritu. Palabras que alientan. A familias enteras se los decía. Y ese a veces
O esa a veces es el hambre que nosotros tenemos, de querer mejorar, de querer sentirnos tomados en cuenta, de no querer sentirnos marginados. Ese es el hambre nuestra que vivimos hoy en día y que muchas personas, ¿sabe qué? Guardan silencio. Y este se llama silenciador. Se encierran en sus aparatos móviles, en sus computadoras, en sus laptops, en sus tablets, en sus celulares, a jugar y a jugar y a jugar. Como decimos nosotros, a matar el tiempo. Porque no se sienten valorados. Porque no se les da un abrazo, un beso a sus hijos cuando se llega. A su esposa, a su esposo, a su abuela, a su abuelo. No le echan una llamada a su papá, a su mamá, que tiene tiempales de no verlo. Y usted sabe que vive solo o que vive sola. Y usted sabe a lo que me refiero. Esa es nuestra misión, poder hacer sentir a aquellas personas importantes, valiosas para nuestras vidas. Lo dice la palabra, que cuando hay hambre, ¿sabe qué es lo primero que hace el hombre? ¿O qué sabe hacer? Solo sabe emigrar, lo dice la palabra. Y un hombre emigró con su familia. Y bendito Dios, yo felicito a este hombre y a todos aquellos hombres que actúan como el que dice la palabra, que emigra con todo y su familia. No que emigra solo, que emigra con todo y su familia. A ese respeto y valoro yo. Mas no comparto con aquel que emigra solo y deja botada a su familia. Eso sí no lo comparto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los actores de mi vida. Vamos a la pausa, ya regresamos. Continuamos aquí en su programa Buenas Nuevas con el tema Los actores de mi vida. ¿Y quiénes son los actores de mi vida? Pues en su vida o en su caso o en su película es usted, mi hermana, mi hermano, mi amiga y mi amigo. ¿Por qué usted es el actor principal en su vida? Porque usted se la va a hacer. Usted la va a hacer brillar o la va a opacar o la va a oscurecer o la va a marginar o la va a hacer a un lado. Usted para muchas personas. ¿Se ha preguntado usted para quién es importante? Pregúnteselo. Y no es que sea malo ni que sea vanidoso. ¿Para quién usted es valioso o para quién cree usted que verdaderamente se siente que es una persona valiosa? ¿Y por qué para aquellos sí lo es y por qué para otros no lo es? Evaluémonos. Somos actores de nuestra propia vida. Dice la palabra que este hombre emigró con toda su familia. Antes de irnos a la pausa le decía, yo admiro a los hombres que emigran con toda su familia. No comparto con los que emigran y dejan su familia botada. Ay, disculpen aquel montón de hermanos y hermanas que tienen familiares en los Estados Unidos. Bendito Dios porque mandan las divisas para el sustento diario de su familia. Pero si yo me voy de mi hogar, ¿quién le va a dar el cariño a Marianita, a Jochito, a la gorda, a Valeria, a la Marlene? ¿Quién? Otras personas menos yo. Póngase a pensar, si usted abandona a su familia, ¿quién le va a dar ese cariño? ¿Quién cree usted que va a ser el actor de la vida de estas criaturas, de estas personas, de estos seres humanos que son su familia? Que es mi familia. Dice la palabra, emigró con sus 2 hijos desde Belén de Judá a los campos de Moab. ¿Qué había en los campos de Moab para que la gente emigrara? Lo mismo que pasa hoy en día. Todo el mundo emigra para España y para Norteamérica porque en teoría ya es mejor la vida. Y es cierto, económicamente podría ser que le va bien. Porque si, así como hay muchos que se han ido un montón de años a hacer nada, hay muchos que se han ido poco tiempo y han hecho algo. Yo no les quito ni condeno el que vayan a superarse a otros países. Pero ¿saben qué? Háganlo con su familia completa, como lo dice la palabra. Este hombre emigró desde Belén de Judá a los campos de Moab, donde había prosperidad, donde había abundancia de agua para poder sobrevivir, para poder tener su finquita, poder tener sus cultivos, sus animalitos, como decimos nosotros. Y no es malo que usted quiera superarse. De hecho, así debe de ser. Siempre pensar en superarse. En familia. Con su familia. Y mire qué belleza lo que sigue narrando la palabra. Se llamaba Elimelec aquel hombre. Su mujer se llamaba Noemí. Dice los nombres de la familia completa, como lo hace nuestro Padre eterno Yahvé. Dice el profeta del amor Isaías en el capítulo 43, versículos del 1 al 5. Dios te ama y te llama por tu nombre. Mire qué importante. Usted que a veces, por ser el actor principal de su vida,
se siente solo, se siente triste. Dice la misma palabra en el profeta Isaías, el nombre es suyo, sí, su nombre, yo no lo conozco, Dios sí lo conoce, lo lleva tatuado en la palma de su mano. ¿Y por qué? Porque lo ama. Que usted y yo nos portamos de manera incorrecta o inadecuada, así nos ama. Dios no hace exclusión de personas ni dice, solo voy a amar a este y a este otro y a vos no, porque sos pecador, no. Más bien a usted por ser pecador o pecadora, puede ser que lo ame más que a mí. O a usted y nos ama igual porque ambos somos pecadores. ¿Qué dice la palabra? Elimelec, Noemí, Mahlón y Quilión. Dios sabe su nombre, conoce su nombre, sabe cuál es su necesidad, sabe cuál es su hambre. La decisión es suya de poder abrirse a Él para que Él pueda entrar a saciar esa necesidad, esa hambre. Eran efrateos. ¿Qué significa la palabra efrateo o de Éfrata? Antes era así, se llamaba la ciudad de Belén. Y ahora ellos dicen la misma palabra, desde ahí emigraron hacia los campos de Moab. ¿Quién toma la decisión de emigrar? El hombre, cabeza de hogar. Emigra con su familia. Eran efrateos de Belén, llegados dice la palabra, a la campiña de Moab, y ahí se establecieron. Dice el versículo 3, Elimelec, el marido de Noemí, murió y quedó ella con sus 2 hijos que se casaron con 2 mujeres moabitas. Dice el versículo 5, murieron también los 2 hijos, Magilón y Quilión, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mire qué tremendo. Los actores de mi vida. ¿Cómo le habrá ido a esta mujer? Primero en viuda porque se le muere el esposo. Pasado el tiempo, sus hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Y ahí viene lo bonito y continuamos hablando en materia aplicada a nuestra vida. Los moabitas, o en el Moab, tenían sus propios dioses, su propia cultura. ¿De dónde venían esta familia? Eran efrateos de Belén de Judá. Y se fueron a otra ciudad donde había prosperidad, pero lastimosamente tenían sus propios dioses. Lo mismo pasa hoy en día. Mucha gente emigra y llevan dentro esa raíz como cristianos católicos, de Eucaristía dominical, de haber sido bautizados, de haber recibido la primera comunión, de haber sido confirmados, casados dentro de la iglesia y en la iglesia de Cristo, que es la única autorizada para casar. Sépanlo, otro tema. Y se van para aquellos países donde los dioses, el dinero, el sexo desenfrenado, la locura. Lo mismo pasó con esta familia. ¿Y todo por qué? Por querer superarse, por querer estar mejor. Nosotros, cuando digo nosotros, somos todas aquellas personas que en nuestra amada Honduras trabajamos duramente para lograr aquello que nos proponemos. Nadie ha dicho que es fácil ni ha sido fácil. Es duro, mas nunca vamos a abandonar nuestras familias solo por ir tras el dinero, tras el euro, tras el dólar. Y no es que sea malo, no lo aclaro. Si vamos a emigrar con nuestra familia entera, a trabajar todos juntos, para todos juntos, salir adelante. Esa es la verdadera manera de actuar de un hombre de hogar, que es cabeza de hogar, como Elimelec. Él emigra con todo y su familia. Y mire qué le pasa a la esposa. Se le muere el esposo, queda viuda. Aquel cabeza de hogar que ha tomado la decisión de poder buscar un lugar mejor para poder salir adelante, para poder sacar su esposa, sus hijos, todos adelante. ¿Qué sucede? Fallece este hombre y dice la palabra y quedó ella con sus 2 hijos. De repente usted, hermana, ha quedado viuda, haya quedado con aquella gran carga sobre sus hombros. O de repente aquel hombre ha muerto, pero de otra manera porque se ha ido de su lado y la ha abandonado y le ha dejado la carga de sus hijos. Y usted busca ahora la manera de cómo poder sacar adelante a aquellas criaturas. Esa es la familia. Eso es lo que se vive hoy en día. No estamos ajenos a esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Muchas mujeres enviudan. Muchas mujeres quedan solas o abandonadas por sus esposos porque se van a buscar el sueño norteamericano, el sueño europeo. ¿Quiénes son los actores de nuestra vida? ¿Quiénes verdaderamente hacen la diferencia
o hacen ese protagonismo bueno, noble, cariñoso, afectuoso en nuestras propias vidas, usted nunca ha reparado. Yo sí he tenido la oportunidad, y lo digo con libertad, y por eso lo predico libremente. Mucha gente me ha dicho, hermano, me voy para tal lado. Y yo sé que tiene su esposo, que tiene sus hijos. Yo lo primero que le pregunto, ¿y quién le va a dar el amor a su hija y a su niño, a su marido, si usted se va? Y la de siempre va. No es que yo lo voy por un par de años, dice. Los 2 años multiplíquelos por 20, por 30, ya se quedan a vivir. Y creen, y les digo yo, ¿y usted cree que mandando ese dinero, mandando ese montón de cosas materiales, va a suplir el amor que uno de ser humano le puede dar a su hijo? Piénselo, analícelo. Jamás las cosas materiales van a sustituir el amor que un padre y una madre, que un hijo, que una hija pueden dar. ¿Por qué lo voy a hacer entonces? Por eso predicamos libremente, porque tenemos el amor de Dios. No puedo cambiar el amor de ser el protagonista de la vida de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis hijas, de mi papá, de mi mamá, por irme a un lugar mejor, a trabajar arduamente para mandar dinero y el cariño y el afecto. No importa, no vale. Claro que vale, claro que interesa, claro que es importante. Lo necesitamos los seres humanos, ese afecto, esa ternura, esa comprensión. Y es ahí donde papá y mamá, hija, hijo, abuela, abuelo, seres amados, familias enteras, se vuelven los protagonistas de nuestras vidas. Porque cuando estuve enfermo, ahí estuviste. Porque cuando me metieron preso por el error que cometí, me fuiste a ver. No me dejaste solo, no me dejaste sola. Cuando tuve hambre, saciaste esa necesidad, lo dice el Evangelio. Cuando estuve enfermo, interno en el seguro, en el hospital, postrado en la cama de mi casa, me fuiste a ver, lo dice la palabra de Dios. Pero si no estoy, ¿quién va a ser el protagonista? ¿Quién va a ser el actor principal en ese momento, en esa película de mi vida que es muy cierta, que no es ajena a la realidad de nadie? En ese momento de tristeza porque he quedado viuda, porque mi esposa me ha abandonado. Tantos casos que se dan. ¿Dónde está el protagonista principal? ¿Dónde están los actores de mi vida? Me contaba un amigo, ¿cómo está? Me lo encuentro en la calle. José Luis destrozado, me dice. ¿Qué pasó? Me dejó mi esposa con los 3 niños, se fue con otro hombre. Ojo, no estoy diciendo que todas las mujeres son así. Me partió tanto el alma de escuchar a aquel amigo contándome su historia que solo le puede decir, ánimo y adelante. No tengo palabras, lo único que tengo es disponibilidad de poder escucharlo, porque se estaba desahogando con mis 3 criaturas, José Luis. Complicado, no es ajeno a nuestra realidad, es lo que se vive. Y es ahí donde nosotros queremos personas que tengan un encuentro con el Señor, para que esos hogares, para que esas familias se mantengan unidas y que pase lo que pase, la unidad y el amor de Dios permita y pueda sobrepasar todo aquello que usted cree que se le viene encima el mundo. Recuerde lo que dice la palabra. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Y recuerde que Dios es bueno, que Dios está con nosotros. Damos la gloria al Padre, la gloria al Hijo y la gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.